arbitrarias. Por eso es que en la evaluación de los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura debería estar obligado a evaluar en función de determinados indicadores. Uno de ellos es justamente el conocimiento de la jurisprudencia y uno de ellos es el conocimiento de los convenios internacionales. Probablemente muchos de los jueces no sepan que el Perú tiene más de 100 instrumentos internacionales ratificados en materia de derechos humanos y que tiene que respetar, dentro de los cuales está alojado el principio de el interés superior del niño y en la propia normativa peruana. Entonces, estos son instrumentos que un Consejo Nacional de la Magistratura no puede dejar de conocer. Y entonces, si a los 5 años vamos a tener otro grupo que va a tener que aprender, por eso no me preocuparía a mí que se reelijan siempre y cuando sea muy rigurosa esa eventual reelección o ratificación. En relación a las preocupaciones o planteamientos del congresista Quintanilla, yo estoy totalmente de acuerdo con él. El artículo 154 de la Constitución debe ser modificado, porque el Consejo Nacional de la Magistratura debiera ocuparse fundamentalmente del acceso, evaluación y control disciplinario de los jueces. Ahí tal vez tengamos un matiz, pero no tiene que ocuparse de nombrar a los representantes, a la cabeza de la RENIEC o a la cabeza de la OMPE. Y además que no está diseñado para eso. Ahí ha habido digamos, es una institución contrahecha si queremos comparar a un jefe de la RENIEC, a un jefe de la OMPE con magistrados. Entonces, convengo en que habría que parar mientes en este aspecto también. Un tema fundamental, siempre en la línea de lo planteado por el congresista, es que a nosotros nos parece fundamental la hoja de vida del juez. Piden la hoja de vida del candidato, pero no se pide la hoja de vida. ¿Qué cosa es la hoja de vida del juez? Nosotros lo hemos planteado a la Comisión Wagner y lo hemos planteado al Ejecutivo. La hoja de vida del juez tiene 3 cosas. Primero, el derrotero académico, profesional que siguió el juez para llegar a ser juez, para llegar a ser vocal supremo, superior o fiscal. Segundo, su declaración de intereses, para poder identificar los conflictos de intereses. Porque nosotros, si yo soy un litigante y mi causa llega a un juez y yo puedo ver en la web, en su hoja de vida, que él ha sido socio o que ha participado en un determinado estudio, yo puedo pedir que se abstenga o recusar al juez. Pero en este momento se administra justicia sin saber necesariamente que ese juez pudiera tener algún vínculo con la parte con la que yo estoy litigando. Entonces, la hoja de vida del juez es un mecanismo de transparencia. Y por último, en la hoja de vida del juez debe haber un elemento que es fundamental y aquí se ha mencionado, lo ha mencionado el congresista, y es la ruta jurisprudencial que ha seguido. Hoy día se administra justicia como archipiélagos. Cada distrito judicial administra como cree y como quiere. No existe la justicia del precedente. Y por lo tanto no hay predictibilidad. Es fundamental y una herramienta clave, yo diría que es el corazón de la reforma de la justicia, poder instalar la justicia del precedente. Si nosotros logramos que los jueces puedan administrar justicia basándose en los precedentes, creemos que hemos dado un paso fundamental. Y por eso en la hoja de vida del juez debe estar la ruta de cómo ha administrado justicia de determinados casos y yo, como litigante, pueda conocer cuál es la forma de resolver esos casos de ese magistrado. Nosotros creemos que el Consejo Nacional de la Magistratura debe necesariamente que en un primer momento, en un primer nivel, acceder vía concurso. No es que los nombran, me refiero a que ese es el primer tamiz.
Pueden participar 20, 30 y finalmente quedan seleccionados 10, pero de allí serán evaluados, sea por el Congreso, sea por el Ejecutivo, concurrentemente por ambos o por algún consejo. Pero el primer paso debe ser un concurso. Y en relación a lo planteado por el congresista Galarreta, a mí no me cabe duda que el principal legado que va a dejar el Congreso, este Congreso, va a ser la reforma, sería la reforma del sistema de justicia y la reforma política. Y por eso quiero creer y creo que este Congreso va a dar pasos conducentes hacia esa reforma. Me preguntaba el congresista, ¿ha fracasado el diseño del CNM? Sí, ha fracasado. Claramente ha fracasado. Y ha fracasado, primero, por su composición. ¿Cómo llegan? Hoy es un sistema corporativista y acabo de decir que ese sistema está absolutamente desestimado en los países donde fue diseñado. Primero, por su equivocado criterio de participación. Y porque además nosotros consideramos que debería ser fundamentalmente hombres de leyes sin que necesariamente tengamos que proscribir la posibilidad de que minoritariamente participen algunos profesionales pero que conozcan de leyes. Y ha fracasado por lo que ha dicho el congresista Quintanilla y varios de ustedes, porque se le ha asignado competencias que no debiera corresponderle. Y ha fracasado porque es una institución que además se le ha dado responsabilidades para un diseño pequeño. ¿Cómo puede el CNM evaluar 9.200 jueces? ¿Cómo puede el CNM hacer un control disciplinario? Ni siquiera 7 por 24 y los 5 años que están ahí podrían lograrlo. La matemática no da, como acabo de demostrarlo en mi primera intervención. El modelo claramente ha fracasado y creo que esta es la oportunidad para mejorarlo. Ahora, el tema es mucho más complejo. El CNM es una pieza del sistema de justicia, una pieza clave, pero no es la única. Ustedes van a tener que encarar otros elementos del sistema, como por ejemplo el control de la abogacía. Es fundamental el control de la abogacía, porque es que el colegio de abogados, perdone el diálogo, Presidenta, es que los colegios de abogados también han fracasado. Los colegios de abogados van a tener que ser reestructurados también. Pero este es otro tema que con gusto yo abordaría más puntualmente. Y termino con esto. El Consejo Nacional de la Magistratura, que no tiene capacidad para evaluar a todos, debería ser como hacer la Contraloría. La Contraloría o cualquier institución auditora o de control en el mundo hace evaluaciones por sorteo y hace evaluaciones por mapas de riesgo. ¿Tenemos un mapa de riesgo en la justicia? No tenemos un mapa de riesgo. Es más, tenemos un sistema de justicia que no genera información. Acabo de decir que vamos a cumplir 15 años del nuevo Código Procesal Penal y no tenemos una evaluación de cómo va. Y ni siquiera ha empezado Lima. Y hoy tenemos 6.300, 6.200 fiscales. Cuando empezó no llegaban ni a 400. Y el presupuesto eran 400 y pico de millones y hoy son 1.800 millones. Entonces, con una institución que no genera información, ¿cómo podemos evaluar estas medidas? Por eso, hoy, incluso con el mejor de los trabajos de ustedes, ese nuevo CNM de la noche a la mañana no va a poder evaluar. Por eso es necesario estas evaluaciones aleatorias, me refiero a ver dónde hay corrupción y estos mapas de riesgo a nivel nacional. Gracias, Presidente. Congresista Mauricio Müller. Gracias. La última parte de los conceptos que ha vertido el defensor del pueblo me llevan a la siguiente pregunta o repregunta. ¿Puede darse un proceso integral de reforma del sistema judicial de nuestro país si es que no miramos y reformamos también el Código de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Civiles? Porque podemos tener nosotros jueces que pasan los mejores exámenes, pero si el sistema procesal
indica que puede haber recursos para arriba, para abajo, que suben el cuaderno aparte, que no se incorpora y que los juicios puedan durar 20 años. Entonces no hay ser humano que pueda llevar las cosas de manera correcta si tiene procedimientos en los que los abogados y los fiscales tienen todo tipo de maneras de frenar, neutralizar, impedir, hacer todo tipo de diligencias. ¿Tendríamos también entonces la necesidad de hacer una reforma integral de los códigos procesales? Hemos quedado, congresista Mulder, que vamos a tener 3 participaciones y después se la damos al defensor. Era una interrupción la suya, por eso, precisamente por eso aclaro. Como era una interrupción la suya, entonces, señor defensor, para que conteste la pregunta del congresista Mulder. Gracias. No, es imposible. Con un cambio solo del Consejo Nacional de la Magistratura o con un cambio de 3 o 4 piezas del sistema de justicia, esa reforma está condenada a fracasar. Hemos hecho varios intentos para reformar la justicia. Me parece ayer cuando Sibina decía, el año 2003, el sistema de justicia ha sido penetrado por la organización criminal, 2003, cuando empezaba el Seriajus. Acá, Víctor Prado Saldarriaga, el 2018, acaba de decir el 40% ha sido penetrado por el sistema. Y entre un año, 2003, y el 2018, hemos pasado de un presupuesto que no llegaba ni siquiera a los 800, en todo el sistema de justicia, no llegaba a los 800 millones. Hoy pasa a los 5.000 millones si sumamos Fiscalía, Poder Judicial, procuradores, si sumamos todo, hoy llegamos a los 5.000 millones al año. Y no hemos evaluado nada. Tiene toda la razón el congresista Mulder cuando se preocupa y señala que el insumo que utilice el juez para administrar justicia es la ley. Si la ley está mal dada, y de hecho yo tengo mis muy serias sospechas, tanto del Código Procesal Civil como del Código Procesal Penal, muchas observaciones, si esas leyes están mal dadas, evidentemente el juez que utiliza ese insumo no va a poder administrar justicia porque los abogados van a hacer lo que quieren y van a poder llegar hasta casación o hasta el Tribunal Constitucional en juicios que duran 10 años. Le voy a dar un dato, congresista, si me permite, con el permiso de la presidenta. En el Perú tenemos un juicio que va camino a los 60 años y no ha terminado. El juicio se resolvió en 6 años y la ejecución de sentencia van 50 y tantos años. Esa es nuestra realidad. Y en el Perú tenemos normas procesales penales, 3 que se aplican al mismo tiempo. Entonces es un dédalo jurídico, es un laberinto legal. Por eso coincido plenamente que si no se encara esto de una manera seria y se evalúa cómo todos los años, debería venir aquí el presidente del Poder Judicial y el presidente para explicarnos cómo están funcionando las leyes. En 15 años no se nos han explicado cómo funciona el nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo no tiene mucho, dicho sea de paso, ¿no es cierto? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está fallando? Miren cómo sube el presupuesto, ya lo hemos mencionado. Por eso no debería haber año que el fiscal, que el presidente del Poder Judicial cumpla con el artículo número 10 del título preliminar del Código Civil de 1984, que es una obligación, no es una recomendación, no es un deber, es una obligación. Dice literalmente, está obligado a informarle al Congreso, dice. ¿Cuántas veces ha venido? No, pero ahí está, perdóneme, es cuestión de cumplir la ley. Con eso contesto su pregunta, congresista. Gracias, congresista Mulder. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. El defensor del pueblo ha expresado cosas importantes, ¿no? O sea, ¿quién evalúa a los intermediarios? O sea, todo lo que está en la plana baja después los jueces y fiscales, porque ellos son los que finalmente determinan toda la situación, incluyendo secretarios. El control de la magistratura también debe ser un órgano externo, inclusive la OMA y la academia. Usted
usted habla de 6.200 fiscales y 3.000 jueces, que es imposible poderlos evaluar. Es imposible evaluar. Son 9.000 en total. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere para poder llevar a cabo este registro? Porque entre 6.200 fiscales y 3.000 jueces es bien complicado. No hay forma de hacerlo. Y después, el deber, y yo coincido, creo que el epílogo de una persona, de un juez o un fiscal debe estar realmente en el epílogo de su vida después de los 50 años, probablemente sí. En Chile la cosa es por ese lado, por ejemplo, tengo entendido que el juez, el presidente de la Corte Suprema, acaba cuando realmente muere. Es otra situación de justicia que funciona impecablemente bien. Después, bien la propuesta que lleguen por concurso público como un primer filtro y de ahí seleccionar para que alguien los contrate. Usted hablaba de que hay un juicio que duró 60 años. Acá tenemos el juicio de Tarata, que hoy día se va a ver, que ha durado 31 años. La niñita perdió la pierna y hoy día se va a dictar sentencia. Pero acá hubo una emergentista que trabajó en un despacho congresal, pagado por el Congreso, por ejemplo, ¿no? La que administraba las cárceles del pueblo. Algo que me ha sorprendido, por ejemplo, y además hay que ver toda la basura que hemos visto de la justicia del Callao, negociando las sentencias de violaciones. El señor Ríos dijo que era más rentable tener a un procesado afuera que adentro. El presidente de la Corte del Callao lo dijo en una de las conversaciones telefónicas que tuvo, que sí obviamente detectada. Eso cómo lo hacemos, cómo se castiga, los que imponen ley, violaciones, asaltos, todo eso negociado. Y algo que me ha sorprendido es que el Colegio de Abogados también ha fracasado. Entonces, ¿para qué sirve la colegiatura? ¿Por qué han impuesto colegiaturas? ¿A quién se le encargó de hacer las colegiaturas si el Colegio de Abogados ni siquiera funciona? Y hay abogados que pueden defender a un traficante de drogas grandazo en la selva y puede defender de repente el caso totalmente contrario al otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo es la ética de los abogados? ¿Existe el ética de los abogados? Porque realmente no hay en ninguna parte. Son muchas cosas que hay que ver. Entonces, acabo de leer en una parte hoy día, en un periódico estaba leyendo, por ejemplo, que el presidente de la Corte Suprema hoy día, Prado, ha denunciado a Duberly Rodríguez, me parece que por un tema del hijo. Acabo de leerlo en una parte. Entonces, ¿cómo hacemos para imponer ese tipo de cosas? ¿Cómo hacemos para que este tráfico, esta alianza entre corruptos no se dé? O sea, hay un fiscal que quiere sacar y un fiscal quiere poner, pero estos fiscales no hicieron absolutamente nada en 1 año y medio con la corrupción de Lavajato. La corrupción más grande de la historia de la República. Por delación de Barata, según García Villasís, de la página de Investigación del Comercio, por delación de Barata en Navidad, se supo que Toledo había recibido 20 millones de dólares. Y no pasó nada. El 11 de enero se mandó mudar, comprando los pasajes en efectivo, en el aeropuerto, yéndose en Copa. Copa es un avión comodísimo. Así hasta el día de hoy, salen las playas y no pasa nada. Y saqueó al Perú 20 millones de dólares. Y no pasó nada. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Chávarri? ¿Con Sánchez? ¿Qué hacemos? Porque si estos que han estado investigando, y el mismo Vela ha denunciado que la fiscalía anterior no han hecho absolutamente nada, y la señora Balbín, que ha salido en Panorama, ha dicho también que han ocultado todas las pruebas que ella misma ha manejado, que estaban lacradas, que han desaparecido, ¿qué cosa hacemos? Que se vayan todos, nos vamos todos. Y se queda el señor Vizcarra solo, que lo único que justifica en forma matemática es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Pero como bien dice él, hay una alianza entre los corruptos. El tema es dónde están los corruptos, en qué parte, en qué lado están los corruptos. Son los más abanderados. ¿Cómo hacemos usted, defensor del pueblo, para imponer justicia? No quiero entrar en la posición de la Defensoría de la Libertad de Expresión de Arequipa, porque la escuché por ahí, tenemos terceras discrepancias, pero lo dejo para un paréntesis aparte para otro momento. Pero sí le pregunto por esto que es bastante serio, que es bastante grave. La corrupción ha volado, se ha ido. Los brasileños se han mandado mudar. Estamos con una comisión Lavajato que es interminable por lo grandota que es la corrupción más grande de la historia. Y todo ha quedado impune. No ha pasado absolutamente nada. Las empresas peruanas han hecho su propia auditoría y por supuesto que no se ha encontrado nada. ¿Quiénes son los responsables de esta investigación? ¿Qué fiscales? ¿A quién miramos? ¿A quién señalamos, señor defensor del pueblo? Usted es el defensor del pueblo, de los peruanos, de los 30 millones de peruanos. No de una parte o de la otra, de los 30 millones de peruanos. Usted está en el lado del pueblo, de la defensa, de las víctimas que hemos sido saqueadas por esta corruptela. Gracias. Gracias, congresista Lourdes Alcorza. Congresista Johnny Lescano. Gracias, presidenta. Señor defensor del pueblo, una primera pregunta. El presidente de la República ha dicho que cierren el Congreso y que no va a tener ningún miramiento de carácter legal para conseguir
este propósito porque ve que el Congreso no está avanzando las reformas a la velocidad que necesita el país. ¿Qué piensa usted? Porque como defensor del pueblo hay que ver también los tiempos, si es que hay una preocupación legítima del pueblo, si es que se está haciendo lo correcto aquí en el Parlamento. Vemos, por ejemplo, a los señores del Consejo Nacional de la Magistratura estar aquí en las sesiones, en la sala del Congreso. A mí me parece inaudito, debían estar en la cárcel, muchos de ellos. Pero están acá, recibidos con honores y todo lo demás. Entonces está bien, se puede pensar en una buena reforma si estamos viendo en hechos concretos que los que han infringido la ley que negociaban fiscales, jueces y designaciones vienen bien internados con cuello y corbata y al Parlamento Nacional, habiéndose probado respecto a ellos muchos delitos. ¿Qué piensa usted de lo dicho por el presidente? ¿Y qué piensa usted de lo que se está haciendo en el Congreso? Porque aquí en la Comisión de Constitución, por ejemplo, estamos viendo recién la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y no hay todavía el predictamen y tenemos a los señores sueltos en plaza, estar lo más bien los señores del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces, ¿qué le parece eso? Porque los derechos de los ciudadanos tienen que estar plasmados en la realidad, si no, no sirven de nada. Las leyes tienen que aplicarse y las responsabilidades tienen que buscarse pero oportunamente, ¿no? Y no con esta forma de discusiones y largas sesiones que no nos llevan absolutamente a nada. En segundo lugar, ¿qué le parece que conforme al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, quien tiene que presidir la comisión especial que designará a los miembros del Consejo o del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente del Poder Judicial? Ahora tenemos un presidente del Poder Judicial, entiendo honorable, el doctor Prado Saldarriaga, pero queda solamente hasta el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre no sé si estarán ya la reforma hecha, ya funcionando esa comisión y si se designará o no a los magistrados o a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura con este presidente, que queda solamente hasta diciembre, el presidente del Poder Judicial. Ese es el que va a llevar adelante la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Poder Judicial. Pero queda el doctor Prado solamente hasta diciembre. No sabemos si en enero entrará alguna persona honorable, que esté, digamos, limpio de polvo y paja, que pueda conducir esa comisión especial. Y es el Poder Judicial uno de los poderes del Estado altamente cuestionado en esto de la corrupción, junto con el Ministerio Público, que también es miembro de esta comisión especial que va a designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo ve usted ese modelo? O sea, estas dos instituciones fuertemente cuestionadas en estos momentos van a designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura conforme la propuesta del gobierno. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo? ¿Qué le parece esa solución que por lo menos trae preocupación? El mismo proyecto habla de la vigilancia ciudadana, que junto con el Consejo Nacional de la Magistratura haya vigilancia ciudadana. ¿Cómo cree usted que debe ser esa vigilancia ciudadana? ¿Un grupo de ciudadanos? ¿Un grupo de instituciones? ¿Un grupo de universidades? ¿Cómo se tiene que llevar a cabo la vigilancia ciudadana para que este Consejo Nacional de la Magistratura funcione bien, o por lo menos esté controlado por la ciudadanía, por la sociedad civil? Los jueces de paz, señor defensor del pueblo, usted conoce bien, son elegidos por voto popular, los jueces de paz. Y aparentemente los jueces de paz no tienen mucho problema, no tienen muchas denuncias de corrupción, escandalosas. No sé si porque ven asuntos pequeños y que el pueblo no tiene acceso a hacer las denuncias, digamos, que puedan tener repercusión, o porque están funcionando muy bien los jueces de paz, siendo elegidos por voto popular, según la ley, ¿no? Los jueces de paz.
Los que son nombrados por la academia, por la gente que es especialista, por los doctores del Consejo Nacional de Magistratura, son los más corruptos. Delincuentes de cuello y corbata, que nos han causado un gran problema en el Perú, que causa desazón a la ciudadanía. Hay una desazón en el país. Esos son los corruptos de alto vuelo, que aparentemente han estudiado en las universidades, tienen doctorado, tienen magíster y todo lo demás. ¿Qué le parece un sistema por votación popular para elegir a los jueces? ¿O un método mixto? ¿Alguna forma de votación popular? Bueno, estoy demostrando con hechos de que la votación popular no es jalada de los pelos. Ahí está un modelo de votación popular para los jueces de paz, ¿o no? ¿O es ciencia ficción? No, se está viviendo. Entonces, ¿qué le parece si hacemos un mecanismo también con elección popular? Porque, señor defensor del pueblo, yo creo que el Perú estamos viviendo de alguna manera una anarquía, corrupción por todo lado, repito, y los delincuentes de cuello y corbata siguen siendo recibidos en las salas del Parlamento Nacional, lo cual me parece incalificable. Gracias, congresista Lescano. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Un saludo al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Bueno, no sé qué es lo que nos ha querido decir el colega Johnny Lescano respecto a el sentir del presidente de la República que ha manifestado el cierre del Congreso, porque es también una constante, el mismo colega congresista que está planteando siempre el cierre del Congreso. Bueno, pues imagino que ya hay una sintonía ahora ya entre el presidente Martín Vizcarra y el colega Johnny Lescano sobre ese tema. Yo creo que el CNM es una institución demasiado importante en el país para que finalmente haya tenido tan bajos estándares para llegar a ocupar esos cargos. Creo que el único estándar era ser mayor de edad. Y aún más, el problema también suscita quienes nombraban a estos funcionarios que tenían la alta responsabilidad de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales. Una cofradía. De 5 fiscales supremos, salía un representante del CNM del Ministerio Público. Vale decir, con 3 votos de 3 supremos, había un representante del Ministerio Público en el CNM. Eso creo que ha sido un gravísimo error. Igual manera que los jueces supremos, 17 y 18 jueces supremos, puedan nombrar también al representante de todo el Poder Judicial. En un proyecto de ley que he presentado, yo planteo de que debería ser parte del CNM un juez supremo titular, pero elegido por todos los jueces titulares a nivel nacional, por todos, igual el Ministerio Público. También su representante debería ser elegido en una elección libre, universal, secreta, de todos los fiscales titulares del país. De tal manera que tenemos un representante en forma democrática y que ya no va a obedecer a fines particulares o fines, digamos, privados de un grupo de amigos. Yo creo que el estándar también debe elevarse. Debería exigirse grados académicos mínimos, por ejemplo, un doctorado. Y también soy la idea de que el CNM, por la naturaleza y las funciones que va a desarrollar, los que lo conforman deberían ser hombres, para que no digan que hay discriminación, y mujeres, finalmente, que tengan que ver con el derecho. Yo creo que ahí radica un primer punto en lo que hemos venido fallando respecto al CNM.
Luego, quisiera preguntar si el sistema de control, porque el CNM tan solo tenía posibilidades de destituir a jueces supremos, o sea, una parte muy pequeñita, el fiscal supremo, muy pequeñita de todo ese mundo. La OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, que son los que finalmente tienen que ver con el tema de sanciones, medidas disciplinarias en las instituciones, deberían quedarse siempre en el seno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Deberían ser quienes imparten esto, juez y parte finalmente, o debe salir de ese ámbito buscando que haya, digamos, una mayor imparcialidad.